En este video abordaré el mito como un ejercicio prefilosófico basado en la imaginación para responder el origen del universo, el origen de las civilizaciones, de los pueblos. Posteriormente abordaré a los primeros filósofos conocidos como presocráticos, a Tales de Mileto, a Anaximandro y a Anaxímenes, quienes establecieron la escuela de Tales de Mileto como tal. Y posteriormente abordaré a Pitágoras. Dicho esto, diré que el mito se entiende a las narraciones o relatos que cumplen con la vital función de configurar el tiempo vivido. El mito es transmitido oralmente. En el mito, los elementos de la naturaleza que están presentes en los pueblos, en los que surge la pregunta del origen del mundo, de las cosas, de la vida, etc. En el mito se les atribuyen a los elementos de la naturaleza fuerzas y poderes que rebasan toda posibilidad de explicación. Esa es una de las cualidades del mito, el ejercicio de la imaginación, no ser rigurosos y combinar muchos elementos, incluso aquellos que están fuera de nuestra posibilidad de explicarlos o de justificarlos. Pero el mito, como respuesta a las inquietudes de los primeros hombres, de los pueblos, de las civilizaciones, sirvió en su momento. Y este ejercicio, como decía, se apoyó más en la imaginación que en la razón. Por ello, si bien este ejercicio creativo proporcionaba respuestas bajo la luz histórica, mucho de lo creado en la mitología son sin sentidos. Sin sentidos quiere decir que está fuera de las posibilidades de explicación, de observación y de comprobación por parte del ser humano. Los mitos son narraciones que pueden conocerse como naturismo, dado que dan un culto y relación vital con los seres y fuerzas de la naturaleza, como el viento, las montañas, ríos, astros, animales, plantas y rocas. También están los mitos relacionados con el animismo, que es un culto y relación vital con los espíritus, almas de los antepasados, genios, demonios y divinidades. Finalmente podemos ver en el naturismo, en los mitos, pues a los dioses del agua, del sol, de las montañas, el animismo, bueno, pues a cultos a antepasados, ¿no? O a almas que se cree que tienen influencia en nuestro origen. Ahora bien, cuando empieza a darse ya un estudio propio de la mitología, se hacen construcciones narrativas que se componen de cosmogonía, que se trata de un relato sobre el origen del universo, o la teogonía, que es el relato sobre las divinidades, el origen, características y potestades de estos dioses creados, la antropogonía, que es un relato sobre el origen, características y destino de los individuos y colectividades. Finalmente, la inquietud por responder qué fue lo que originó el cosmos, el universo, la vida, etc., fue satisfecha, ya como he señalado, señalado por el mito, y hasta cierto punto las civilizaciones les sirvió para avanzar y en sus explicaciones. Pero cabe preguntarnos lo siguiente: ¿la mitología de las civilizaciones era compartida por otras civilizaciones o solamente daban respuestas a las preguntas locales? Muchas de estas mitologías, por supuesto, no podían ser contrastadas, pero aquellas podían encontrar respuesta de que no eran compartidas por la razón que les comenté hace unos momentos. Los mitos se construyen con elementos de la naturaleza que gobiernan en los pueblos y que influyen en sus preguntas y por supuesto en sus respuestas. Un ejemplo, por ejemplo, es
en los mitos construidos en Mesoamérica, donde el maíz fue el alimento principal, al grado que fue considerado este grano para responder cómo fue creado el hombre. El libro maya, Popol Vuh, recopila este relato y cuyo mito del origen del hombre es distinto al que construyeron los griegos. Por supuesto, por los elementos que les digo, ¿no? En Mesoamérica había elementos de la naturaleza muy diferentes a los que había en Grecia antigua. En el caso de los griegos, al mantener contacto con otros pueblos, se percataron de su creencia de que sus mitos eran la respuesta absoluta sobre el origen de las cosas era falsa, de tal manera que podría darse el caso que su mitología no era cierta, correcta. Cabía la posibilidad de que fuera falsa y por ende perdían la respuesta sobre el origen, orden y creación de todo que su mitología les había otorgado. Pero este darse cuenta de que su mitología era falsa no los desanimó, al contrario, los alentó para poner bajo análisis su mitología mediante el razonamiento. Ahora, por razonamiento entenderemos la capacidad de interpretar nuestras experiencias, construir nuestros conceptos y aplicar a estos la solución de problemas o interrogantes. No se renuncia con el uso del razonamiento a hacer uso de la imaginación, pero su ejercicio y capacidad creativa se encuentra regulado por el entendimiento. Así surge el filosofar, un ejercicio de nuestra razón para indagar, explicar, buscar respuestas racionales sobre aquello que nos interesa comprender. En la Grecia antigua, una de las primeras planteamientos basados en la razón y que empieza a hablarse ya de filosofía, es un término que se llama arjé, que puede traducirse como origen o primer elemento de las cosas. Y Hesíodo, un filósofo y poeta griego del siglo VII antes de nuestra era, y en sus poemas imagina, aquí todavía hay elementos místicos, que en el origen del universo, del cosmos, de la vida reinaba el caos. En sus poemas observa su interés por el origen de los dioses, que es la teogonía, y por el interés del origen del cosmos, la cosmogonía. Expresaba Hesíodo, al principio de la creación reinaba el caos. Pero curiosamente, de este caos que señala Hesíodo, surge Gea, la diosa de la tierra, y el dios Eros, el dios de la fertilidad, que pueden verlos en las imágenes. A su lado izquierdo está Gea y a su lado derecho está Eros. De estos dioses surgen otros dioses. Su génesis de los dioses pretende servir de fundamento y explicación de la necesidad del orden y del gobierno. Considera el trabajo y la justicia como los valores primordiales de la vida. Al morir su padre, de Hesíodo, tuvo un conflicto con su hermano sobre la herencia. Le aconsejó a su hermano, quien había tomado una actitud violenta, lo siguiente, y que se encuentra en su libro Los trabajos y los días. Atiende, le dice a su hermano Hesíodo, atiende la justicia y olvida la violencia. Tal es el uso que ha ordenado Zeus a los hombres. Los peces y los animales salvajes y los pájaros alados pueden comerse unos a otros, puesto que entre ellos no existe el derecho, pero a los hombres les confirió la justicia, el más alto de los bienes. Hesíodo quiere destacar en esta cita que la justicia es una muestra que el hombre puede guiarse por la ley, mientras que los animales apelan a la fuerza. La soberbia es una debilidad humana al pretender emular a los dioses, imitar a los dioses, así como confundir la justicia con el derecho del más fuerte. Empezaré ahora hablando sobre la primera escuela filosófica
en la que propiamente ya se habla de filosofía y del uso de la razón. La peculiaridad de estos pensadores es que trabajaron juntos, tenían una relación de maestro-alumno, y está Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Esta escuela empieza el desarrollo propiamente filosófico al emplear a la razón. Se destacan al proponer un elemento o varios como el origen del universo, el arjé. En la escuela de Mileto está el maestro Tales de Mileto, quien inicia el pensamiento filosófico a partir de la mitología, que ya hemos hablado, que es un conjunto de narrativas que contienen elementos de la cosmogonía, teogonía y antropogonía. Pero Tales de Mileto establece el arjé, vista como una sustancia que es el origen del universo. En este pensamiento griego tenían una visión cíclica del tiempo, según la cual el origen del universo es al mismo tiempo el destino del universo. La idea de Tales sostiene que el universo era agua y posteriormente llegará a ser agua. Es decir, no hay nada aún todavía concreto. Por eso es de que dice que sostiene que el universo era agua, pero en ese proceso también de cambio, de movimiento cíclico, llegará a ser agua. Las razones que llevan a Tales de Mileto a considerar que el agua es el arjé del universo son, aquí una razón geográfica: Grecia estaba rodeada de agua y la Grecia clásica se encontraba en el sur de Italia, en la Grecia continental, las islas del mar Egeo y las costas de Anatolia. El medio de comunicación que predominaba en esa Grecia era el barco. A partir de que los griegos observan a su alrededor islas, creen que éstas surgen y vuelven al agua. Otra razón es que Tales vivió en Egipto. Y ahí se percató que las inundaciones del río Nilo provocaban que la tierra fuera fértil, y en donde no llegaba el agua, pues la tierra no lo era. A partir de estas dos razones, Tales de Mileto concluye que el agua es el origen del universo, genera la vida y hace que el universo pueda empezar a existir. En el siguiente video continuaré abordando a Anaximandro, Anaxímenes y Protágoras.